mesa, la doctora Ana López del Hospital Universitario de Burgos nos va a hablar de la inmunoterapia en cáncer colorectal. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias. Ya sabéis que después de 4 años aquí en Santander, volver a pasar ratos con vosotros es una maravilla. Pero claro, ha habido un engaño, porque yo pensé que venía una mesa de oncopromesas que moderaba Oncosaurus y yo veo que me habéis puesto de una posible oncopromesa con auténticos Oncosaurus y más aún en el tema del cáncer colorectal. Pero yo siempre creo que lo mejor es estar al lado de los que más saben porque es la única forma de aprender. Por lo tanto, muchas gracias de verdad. Bueno, a mí me habéis planteado inmunoterapia en cáncer colorectal. ¿Estamos preparados para dar el salto a la vida real? Bueno, la verdad que yo para contestar esta cuestión he seguido un poco como guión de la charla el titular de esta presentación interesantísima de este año que dice la implicación clínica de la inmunogenómica en el cáncer colorectal, una vía para la medicina de precisión. Y de toda esa presentación me quedo con un concepto, el de la inmunogenómica, que lo define como la intersección entre la clasificación molecular del cáncer de colon y el panorama inmune. Y es verdad que hoy en día no podemos dejar de hablar de la clasificación molecular del cáncer de colon. Siempre he dicho que creo que esta es la mejor caracterización que hay en este sentido. Brevemente revisamos los 4 subtipos moleculares reconocidos. El CMS1, nos quedamos con un dato, 15%. Se caracteriza por inestabilidad de microsatélites, por hipermutación, por un infiltrado inmune activo. Luego está el grupo CMS2, que es el más frecuente de todos, con una alta inestabilidad cromosómica y sobre todo caracterizado por cosas que ya hemos escuchado antes a Guillén, como es la activación de Wnt y de MYC. El grupo CMS3, aproximadamente un 13% de los pacientes, que más allá de las alteraciones metabólicas, sobre todo está enriquecido por las mutaciones en KRAS. Y el último grupo, muy importante también, el CMS4, el fenotipo mesenquimal, que se caracteriza por la activación de TGF-beta, de la angiogénesis y el infiltrado del estroma. Perdonad porque algunas han quedado desconfiguradas al cambiar el formato un poco de la presentación. Pero yo os decía que nos íbamos a centrar en un concepto de inmunogenómica y es que queremos relacionar esa clasificación molecular con lo que es el fenotipo inmune. Y yo creo que en ese sentido tenemos una publicación que ha sido una auténtica revolución, que es esta publicación de Bech del año 2016, donde aúna perfectamente y relaciona esos dos conceptos y podemos diferenciar cómo hay 3 grupos. Vemos que en el grupo CMS1 se caracteriza por expresión de genes directamente relacionados con el infiltrado inmune, lo que va a suponer el grupo más numeroso, porque aúna el CMS2 y el CMS3, es aquellos subgrupos donde no hay un infiltrado inmune y no vamos a encontrar ninguna firma ni inflamatoria ni inmune. Y luego en el otro extremo, donde sí que hay infiltrado, que es el CMS4, pero un comportamiento totalmente opuesto al CMS1, porque sus firmas se caracterizan por la inmunosupresión, por la angiogénesis y por la inflamación. Bueno, pues con esta breve situación, ahora voy a intentar ver si podemos orientar lo que es la inmunoterapia para cada uno de esos subtipos moleculares. Habíamos visto que el CMS1 tiene un tipo totalmente diferente, es realmente el del infiltrado inmune activo. Hay una respuesta de tipo TH1 que libera el interferón gamma, que es el que va a intervenir también en esa activación y el reclutamiento de las células T citotóxicas, de las natural killer, pero además va a tener que ver con la activación de PDL1 que aparece ahí. ¿Qué mal soy para enfocar esto? Igual también prescindo un poco del puntero. Muy bien, esta quizá es la razón, ver ahí activado ese PDL1 porque se plantea el beneficio de los inhibidores checkpoints. Nos fijamos en quienes forman parte del grupo CMS1 y veis que ahí hay un grupo que es el de los inestables, que es por el que vamos a empezar. Todos sabemos que los tumores con inestabilidad de microsatélites se caracterizan por su alta carga mutacional, por una alta tasa de neoantígenos y por ese denso infiltrado inmune. Quizá estas características son los que motivaron el estudio de los inhibidores de checkpoint en este grupo de pacientes.
Y el primer estudio que demuestra la eficacia, en este caso con pembrolizumab, fue este publicado en el año 2015 en el New England por Lee, un auténtico avance sin duda en lo que iba a ser el tratamiento de los pacientes con inestabilidad de microsatélites. Es un estudio fase 2 con 3 cortes, una con pacientes con cáncer colorectal con inestabilidad de microsatélites, otros pacientes con cáncer colorectal sin inestabilidad de microsatélites y una tercera corte con pacientes con otros tumores también con inestabilidad de microsatélites. Centrándonos solo en el cáncer colorectal, podemos ver que aquellos pacientes con inestabilidad de microsatélites tienen una tasa de respuesta de un 40% frente a la ausencia total de respuesta en aquellos pacientes con cáncer de colon sin inestabilidad de microsatélites. Solo un detalle de las características de los pacientes de ese trabajo es que ninguno de ellos tenía mutaciones en BRAF. Lo digo porque se publican con posterioridad o se presentan en ASCO de 2016 datos actualizados sobre este mismo trabajo, donde vemos tasas de respuesta que nos han sorprendido siempre un poco y que son de en torno a un 57% para estos pacientes pretratados, con una tasa de control de enfermedad que llega prácticamente al 90%. No se alcanzan ni las medianas de supervivencia libre de progresión ni de supervivencia global. Sin duda alguna, un resultado totalmente impactante que lleva a plantear la indicación del pembrolizumab en estos pacientes. Hay otro estudio que avala estos mismos resultados, sin duda alguna son estudios pequeños. Uno es el Keynote 164, cuyos datos de la cohorte A se presentan en ESMO del 2017. El matiz es que incluye pacientes que hubieran recibido al menos 2 líneas previas de tratamiento. Aquí ya hay pacientes con mutaciones en BRAF, un 15%, y su tasa de respuesta es de un 28%, sin alcanzarse de nuevo la mediana de supervivencia global. Más reciente, en ASCO, se ha presentado la cohorte B de este mismo estudio, que incluía pacientes que hubieran recibido al menos una única línea de tratamiento, en principio pacientes menos pretratados. Es decir, también que aquí un 8% de los pacientes tenían mutaciones en BRAF, pero que en realidad que hubieran recibido una única línea de tratamiento era solo un 35% de los pacientes. Aún así, vemos una tasa de respuesta de un 32%, de nuevo sin alcanzarse la mediana de supervivencia global. Bueno, sin duda alguna, estos datos han justificado que hubiese una aprobación acelerada por parte de la FDA del pembrolizumab en general para todos los tumores, no solo tumor con cáncer colorectal, con inestabilidad de microsatélites en mayo de 2017. No solo tenemos datos de eficacia con pembro, los tenemos también con nivolumab, y vamos a centrarnos y vamos a ver varias veces este estudio, el CheckMate 142, porque tiene 6 cohortes diferentes. Vamos a empezar por hablar de las 2 primeras, la primera cohorte que va a analizar nivolumab en monoterapia en los pacientes con inestabilidad y la segunda, la combinación de nivolumab con ipilimumab en este mismo tipo de pacientes. Los primeros datos de la cohorte con nivolumab en monoterapia se presentaron en ASCO de 2016 y pronto tuvimos la publicación ya en Lancet Oncology. Decir de este estudio que era un estudio con 74 pacientes y que muestra una tasa de respuesta de un 31%. Algo quiero mencionar de este estudio y es que nos da ya información sobre subgrupos de pacientes y como ya nos ha dicho Elena, se ve que es activo tanto en BRAF mutados como en BRAF nativos, que asimismo es activo independientemente de la expresión de PDL1, que este puede ser un primer aspecto que nos interesa. Parece que ya, al menos con el colon, hasta en este momento nos hemos olvidado de PDL1 como un predictor de respuesta para la inmunoterapia, y también se ve que es igual de eficaz en pacientes con síndrome de que fuese la inestabilidad asociada o no al síndrome de Lynch. Quiero que nos fijemos en las tasas de respuesta que ya nos ha dicho Elena y vemos que aquellos pacientes que tienen mutaciones en BRAF o mutaciones en KRAS, la tasa de respuesta se sitúa en torno a un 25%, mientras que aquellos pacientes que no presentan mutaciones, la tasa se eleva hasta un 41%. Lógicamente, con las limitaciones que conlleva los pequeños muestra que hay, que es un análisis no estaba orientado para este análisis y que es un análisis por subgrupos. Tenemos datos actualizados con un mayor seguimiento que se presentaron en ASCO GI de este año y que no solo da datos del mayor seguimiento, sino que además analiza 2 cohortes diferentes según fuesen pacientes más pretratados, al menos hubieran recibido 3 líneas de tratamiento, o aquellos que no hubieran recibido todos los tratamientos considerados hoy en día como estándar. La tasa de respuesta que se muestra en estos pacientes con inestabilidad de microsatélites de un 34%, medianas de duración de respuesta
no alcanzada. Este dato es importantísimo, se confirma también en los tumores, en los cánceres de colon inestables, esa duración con la inmunoterapia. Vemos otro dato muy importante, la tasa inicial de respuesta completa era un 3% y con aún mayor seguimiento esa tasa de respuestas completas se eleva hasta el 9%. Vemos que hay respuestas muy duraderas, hasta un 64% de los pacientes mantienen la respuesta durante más de un año, y una gráfica que nos recuerda a la de Carlos que nos ponía antes, aquellos pacientes que logran respuesta completa o respuesta parcial, sin duda alguna son los que van a obtener el mayor beneficio en la supervivencia. Ha analizado los datos de la supervivencia libre de progresión y la mediana para aquellos pacientes que estaban más pretratados, según una de las cortes, es de 4,2 meses y no se alcanza esa mediana de supervivencia libre de progresión en los que estaban menos pretratados. Quizá esto nos insinúa un potencial beneficio mayor si posicionamos en líneas anteriores este tipo de tratamientos en pacientes inestables. Supervivencia global con mediana no alcanzada. Con estos datos de nivo en monoterapia, la FDA hace su aprobación también acelerada, en este caso limitado a los pacientes con cáncer colorectal, con inestabilidad de microsatélites. Se entiende que son pacientes que han progresado a la quimioterapia o que sean intolerantes. Y esta es la práctica, si podemos llevar algo a la vida real es esto, se ha incorporado en nuestras guías clínicas. Yo no olvidaría que el primer requisito es que en todos los pacientes se debe hacer una determinación de la estabilidad de microsatélites desde que hay un diagnóstico de cáncer colorectal. Y podríamos acabar, pero me quedan como 10 minutillos, así que sigo un poco más. Y es que había una segunda cohorte del estudio CheckMate 142 en la que analizaba la combinación de nivo más IPI. Es una cohorte de pacientes igualmente, cáncer colorectal con inestabilidad de microsatélites, 119 pacientes, y nos fijamos en un dato, tasa de respuesta 55% frente al 34% que nos concedía nivo en monoterapia. De nuevo, respuestas duraderas. Y de nuevo vamos a hacer el análisis por subgrupo. Asumido que es eficaz independientemente de la expresión de PDL1, de si existe historia de síndrome de Lynch, quiero que veamos que la tasa de respuesta que se alcanza con la combinación en pacientes con BRAF mutado llega a ser de un 55%, igualmente en los pacientes con mutaciones en KRAS. La diferencia en los pacientes wild type es menor, pasa de un 41% que teníamos a un 55%. Podrá haber mayor beneficio igual de esta combinación en algunos subgrupos de paciente que todavía no estamos considerando, y aunque estas comparaciones no deben establecerse, la curva de arriba representa la combinación, la de abajo la de nivolumab en monoterapia, no es un randomizado, pero son poblaciones muy homogéneas con un seguimiento parecido, y claramente vemos la superioridad de la combinación y nos quedamos con un dato. Con la combinación a un año el 85% de estos pacientes pretratados está vivo. Pero hemos hablado del tratamiento de los pacientes con inestabilidad de microsatélites, cuyo porcentaje variable según el estadio, pero en los estadios 4 viene a ser un 5%. Hemos dicho que el subgrupo CMS1 supone un 15% de la población, es decir, nos quedan 2/3 de este grupo a los que en principio no estamos indicando la inmunoterapia. ¿Podemos tener algún otro tipo de biomarcador por los que de verdad podamos ampliar el beneficio del empleo de la inmunoterapia en este grupo? Bueno, decíamos que una de sus características es que eran hipermutados, como podemos ver ahí, y sabemos que hay una clara relación entre un poco esa carga mutacional y la respuesta al bloqueo PDL1. En este sentido, hay datos sobre un subgrupo especial que podemos encontrar en pacientes con cáncer colorectal con estabilidad de microsatélites, que son aquellos que presentan mutación en POLE, los que tienen la mayor tasa de mutaciones con un claro infiltrado inmune y donde se prevé lógicamente que la eficacia de la inmunoterapia con el bloqueo de los checkpoints sea superior. Lógicamente no tenemos muy bien testado el porcentaje de pacientes, parece muy bajo, podría ser en torno a un 1%, pero podemos igual seleccionarlos mejor, pueden estar más en colon derecho, gente más joven, más asociados con mutaciones en BRAF. No olvidemos de todas formas que la hipermutación no es exclusiva del subgrupo CMS1 y que podemos encontrar pacientes con aumento de las mutaciones o con firmas hipermutadas en los otros subtipos moleculares que pudieran beneficiarse igualmente. Decíamos además
que había otras características como es el infiltrado inmune. Sabemos que este infiltrado tiene un claro carácter pronóstico en los estadios localizados. Acaba de publicarse ahora mismo el consenso del Immunoscore, donde nos hace un análisis mediante la cuantificación de CD3 y CD8 a nivel del tumor y del margen invasivo y diferencia 3 grupos. Aquellos con un alto infiltrado, un alto Immunoscore, tienen mucho mejor pronóstico y además ese pronóstico es mejor incluso que la propia inestabilidad de microsatélites. La cuestión es que no solo tienen un alto Immunoscore los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites, también pacientes con estabilidad de microsatélites los podemos encontrar elevado el Immunoscore. ¿Puede orientarnos un alto Immunoscore al beneficio de la inmunoterapia? Y lo que es más importante, esto no lo creemos solo para la enfermedad localizada. ¿Podemos testar el Immunoscore en la enfermedad avanzada y que esto nos sirva para identificar pacientes que se beneficien también de la inmunoterapia? Lo ha contado fenomenal Elena. Pacientes que tienen determinadas firmas genómicas, aquellos que no sean inestables pero que tengan una firma MSI-like, pueden beneficiar si se está testando de la combinación de atezo con bevacizumab. Y desde luego muchas más opciones dentro de este grupo de inestables, como puede ser la combinación de nivolumab con anti-LAG3, que sabemos que es un mecanismo de resistencia para PD1 y que se encuentra aumentado en los pacientes con inestabilidad de microsatélites. Y esto era únicamente el 15% de la población. Nos sigue quedando un 85% a los que hasta ahora no hemos ofrecido nada. Pues de forma muy esquemática, porque quedan 5 minutos, los grupos CMS2 y CMS3 eran aquellos que, digamos, sean pobres desde un punto de vista inmunógeno. Nos lo ha explicado ya muy bien Guillén. El grupo CMS2, si algo le caracteriza, es la activación de Wnt, que disminuye el infiltrado inmune. Claramente se produce una exclusión de las células T. Y por lo tanto el mecanismo ideal de actuación sería usar la inhibición de Wnt junto con los inhibidores de los checkpoints. Ha explicado perfectamente por qué esta vía es muy compleja y quizá efectivamente los datos más avanzados son con el empleo de inhibidor de porcupina y también tenemos ya datos del empleo de BBI que bloquea STAT3 junto con pembrolizumab. Con respecto al CMS3, más allá de las alteraciones metabólicas, que es más complejo su intervención, sabemos que están enriquecidos por mutaciones en KRAS y por lo tanto hay una activación de MEK. Lo ideal sería esa inhibición de MEK. Teníamos mucha esperanza con los datos de este trabajo que se presentaron inicialmente en ASCO del 2016 y actualizados en el 2018 por la doctora Endel, y que analizaba la combinación de cobimetinib, un inhibidor de MEK, junto con atezolizumab. Un poquito el racional era que sabemos que cobimetinib, como inhibidor de MEK, iba a conseguir un aumento de la concentración de las células T a nivel tumoral y aumentar además la expresión del complejo mayor de la histocompatibilidad de tipo 1. Se vio además que combinando el cobimetinib con el bloqueo de PDL1 con atezolizumab se conseguía una sinergia. Datos iniciales prometedores, pero nuestra alegría duró hasta que ha sido el World Congress, hace un mes, donde se han presentado los resultados del estudio fase 3, el IMPLACE 370, que en pacientes donde eran el 97% estables se comparaban atezo más COVID frente a atezo frente a regorafenib, que es los que se considera hoy día una de las ramas estándar. El objetivo, la supervivencia global, y no se demostró la superioridad. No tenemos tiempo para analizar con detalle este estudio, habría muchas cosas a considerar, quizá no se ha seleccionado solo un subtipo molecular, como es el CMS3 y que igual se hubiese beneficiado. Lo digo porque aquí sí que vemos, si miramos por subgrupos, que hay un mayor beneficio en aquellos pacientes que tienen mutaciones en KRAS, no así en los nativos, donde hay mayor beneficio para el regorafenib y que sabemos que es una de las cosas que caracteriza al CMS3. Aquí insinúa además que pudiera haber un cierto beneficio a aquellos que tuviesen una alta expresión de PDL1. Hemos dicho que el PDL1 no era un marcador predictivo, pero lo hemos analizado en población con inestabilidad de microsatélites. Aquí estamos hablando en pacientes con estabilidad de microsatélites. No sé si esto habrá que retomarlo. Del todo no se ha abandonado esta vía. De momento hemos dicho que la combinación única de esta combinación, esta biterapia, no era eficaz, pero hay otras combinaciones en desarrollo como son nivo más ipi y cobimetinib, o cobimetinib atezo con bevacizumab, o binimetinib nivo más menos ipilimumab. Luego no sabremos si con triples terapias u otras combinaciones conseguiremos otros resultados. Y por último, el CMS4 se caracteriza sobre todo por la activación de TGF-beta.
Lógicamente, esto es lo que condiciona ese ambiente inmunosupresor y, por tanto, nuestro interés va a estar en su inhibición, como siempre asociado con los inhibidores de checkpoint. Pero había otro punto muy importante en los CMS4, que era la activación de la angiogénesis. Por lo tanto, yo no olvidaría en este grupo tampoco ese mecanismo de acción. Con respecto a la inhibición de TGF-beta, destacar pues, algunos datos iniciales, por ejemplo, con galunisertib, que combinado con anti-PDL1 ha demostrado ya en algunos modelos de cáncer colorectal respuestas importantes, y de forma anecdótica sí mencionar un estudio que una molécula usa una combinación con un inhibidor de TGF-beta junto con PDL1 y que en esa cohorte va dirigido exclusivamente para el subgrupo de pacientes CMS4. Luego sí que hay algunos ensayos en desarrollo y en consideración con la inmunoterapia y sus combinaciones dirigidas por subgrupos. No nos podemos parar en lo que creo que son realmente muchos beneficios de actuar sobre el VEGF. Creo que no exclusivamente en el CMS4, porque actúa a diversos niveles del ciclo inmune y por lo tanto creo que el beneficio lo vamos a encontrar seguramente de forma mucho más general, muy prometedor. Todo esto, como os decía, intentándolo estratificarlo por los distintos subgrupos moleculares, pero sin tener en cuenta ya algo más que una visión general. Lo que viene es inmenso, imposible parar. Teníamos que haber dedicado esta reunión de Oncosaurus solo a este tema, sin tocar otros, y esto era inabordable, pero únicamente mencionar en las dos últimas diapositivas algo que creo que es de los datos ya más avanzados y sin identificarlo para ningún subtipo completo, pero lo hemos mencionado también esta mañana, el empleo de anticuerpo biespecífico, el CATCB. Este actúa simultáneamente sobre la célula tumoral a través de CEA y sobre la célula T a través de CD3. Logra su activación y en esto se pone en marcha la lisis de la célula tumoral. Se ha visto que su asociación con atezolizumab es sinérgico y no solo de forma preclínica, sino que ya tenemos datos clínicos en pacientes muy pretratados de eficacia de esa combinación. No puedo llegar a conclusiones, quizá más bien hablemos de reflexiones. Creo que hay un hecho muy claro. La inestabilidad de microsatélites es hoy en día un biomarcador predictivo de inmunoterapia en el cáncer colorectal metastásico. Tenemos aprobación por FDA de pembrolizumab y de nivolumab en pacientes ya refractarios o intolerantes. ¿Qué hay de la combinación? Que hemos demostrado esos datos mucho más prometedores. Hay subgrupos de mayor beneficio. Tenemos que tenerlo en cuenta igual si la respuesta es un objetivo importante. Desde luego, estamos deseando todos que tener datos de los estudios fase 3, porque seguramente en los inestables esto se va a ir posicionando a la primera línea, pero puede haber otros biomarcadores para no desestimar la inmunoterapia más allá de los inestables, que son solo un 5%. Puede serlo la carga mutacional, puede llegarlo a ser el inmunoscore, pueden hacer los subtipos moleculares como biomarcadores. La verdad es que nos queda mucho por aprender de combinaciones, de biomarcadores, qué decir del microbioma, cuando la mayor parte del microbiota la tenemos ahí en contacto con el colon, no nos da tiempo para meternos en ello, pero muy importante. Y voy a acabar con esta frase de esta reciente publicación que dice que el capítulo de la inmunoterapia en el cáncer colorectal pues se acaba de abrir, pero que lo mejor está por llegar y esperemos que así sea. Nada más. Bueno, muchas gracias, Ana.